de destilación, ¿no? Entonces, dice, consideremos ahora una mezcla ideal de dos sustancias, A y B, pues es una mezcla binaria en un principio para la destilación. Sabemos que hay destilación multicomponente, pero primeramente vamos a hablar de una mezcla binaria, ¿sí? Eso quiere decir, entre otras cosas, que la interacción de las moléculas de A con las moléculas de B es idéntica a la que se da entre las moléculas de A o entre las moléculas de B. El volumen de la mezcla es la suma de los dos volúmenes A y B por separado, y el calor de la mezcla es nulo en ciertos casos, ¿sí? El equilibrio líquido-vapor obedece la ley de Rolle. Entonces, es importante tener conocimiento de la ley de Rolle para esta sección. Entonces, lo vamos a ver de manera general. La ley de Rolle establece que la presión parcial de vapor de cada componente de una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por la fracción molar del componente dentro de la mezcla. Y tenemos que la presión del componente A es igual a la presión parcial del componente A por la fracción del componente A, ¿sale? Donde pues aquí vemos que es cada una de ellas. La P mayúscula es la presión parcial del componente A y la P minúscula es la presión de vapor del componente A. Y XA hace referencia a la fracción molar del componente. Entiéndase que es fracción molar, no fracción másica. Mucho ojo con esto porque algunos problemas vienen en fracción masa y hay que hacer unas conversiones ahí. Entonces, la presión total de vapor de la mezcla, denominada P mayúscula, que es la presión a la cual se está operando todo el sistema, por lo general es una atmósfera, a menos que se diga lo contrario. Si en un problema no se menciona la presión total, vamos a asumir que la presión total es una atmósfera, ¿sale? Entonces, que de acuerdo de la ley de Rolle esta que estamos viendo aquí, que dice que la presión es igual a la presión del componente A más la presión del componente B, donde la presión del componente A es igual a la presión parcial por la fracción del componente A. Lo mismo para el componente B. Y entonces nos da esta ecuación. Presión es igual a la presión parcial de A por la fracción mol de A más la presión parcial de B por la fracción molar de B. ¿Sale? Y donde debemos de saber que la suma de las dos fracciones molares tiene que ser igual a 1. Entonces, en nuestra ecuación, como no conocemos o no vamos a tener un valor del componente B, vamos a ponerlo en función del componente A. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues simplemente despejar este de aquí, XB, y nos quedaría de esta manera. Este de aquí está sumando, pasa del otro lado restando. Y entonces mi ecuación original se convierte ahora en la presión, es igual a la presión parcial de A por la fracción de A más la presión de B por 1 menos la fracción molar de A. Y esta sería de igual cuenta la ecuación de la ley de Rolle. La ley de Rolle me sirve para determinar el punto burbuja en mis diagramas XY. ¿Vale? Entonces, esta, si ustedes hacen un formulario, yo metería esta como ley de Rolle, esta ecuación de acá, esta yo la metería al formulario, ¿vale? Bien, entonces ahora yo necesito conocer las fracciones molares tanto del líquido como el vapor. Entonces, usando la ley de Rolle, yo puedo determinar la fracción líquida de esa mezcla. Y entonces, la fracción líquida del componente más volátil se calcula con esta misma ecuación. ¿Qué pasó aquí? Esta es la ecuación de Rolle. Lo único que hice fue despejar la fracción molar de A en esta ecuación. Entonces aquí fui haciendo una serie de despejes, este que está sumando pasa restando al otro lado, queda de esta manera, y luego finalmente tengo XA y XA de este lado, entonces los factorizo, y ahora esta que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y entonces la fracción molar de A va a ser igual a la presión menos la presión parcial de B entre la presión parcial de A menos la presión parcial de B. Y todas estas presiones son en vapor, ¿sale? Mucho cuidado que son en vapor. Y entonces yo metería esta ecuación que tengo aquí a mi formulario también. Entonces pondría esta ecuación y para la fracción líquida del componente más volátil, pues tenemos esta nueva ecuación que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces ya llevo dos ecuaciones que debo tener bien claro para esto de que es destilación y para lo que voy a hacer más adelante. Esta ecuación y esta ecuación. Ley de Rolle pues, me sirve para determinar el punto burbuja y esta también me sirve para determinar la fracción líquida del componente más volátil. Ahí está. Entonces, en un sistema ideal donde existe equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa, podemos igualar las expresiones de la presión parcial obtenidas mediante las leyes de Dalton y de Rolle. Entonces, la que tenemos aquí
Algunos libros la manejan como ley de Rolle, pero es ni más ni menos que la ley de Dalton. Y la ley de Dalton establece que la fracción de vapor del componente más volátil es igual a la presión de A entre la presión total del sistema. Entonces sabemos que de la ley de Rolle, la presión es igual a la presión parcial de vapor por la fracción mol entre la presión total. Y entonces, con esta ecuación, yo puedo determinar la fracción mol del componente más volátil en mi sistema. Entonces, con esta, que está aquí, puedo conocer yo la fracción líquida, con esta ecuación. Y ahora, con esta ecuación, yo puedo conocer la fracción del vapor. Y debemos entender que YA más YB, que es lo mismo que XA y XB, van a ser efectivamente igual a 1. Si yo quisiera saber la porción de B, pues YB sería igual a 1 menos YA, ¿sale? Entonces, YA es la fracción molar del componente A en la fase gaseosa. XA es la fracción molar del componente A en la fase líquida. Ojo aquí. Entonces, aquí tenemos X y Y. Listo. Entonces, para PA, esta es la misma de hace un rato, es la presión de vapor del elemento A. Y P es la presión total del sistema. ¿Sale? Entonces, esta también va a ir para el formulario. Y esta también me sirve para determinar el punto de rocío en el diagrama XY. ¿Vale? Bien, entonces con eso que acabamos de ver, podemos calcular estos dos diagramas. Este es el famoso diagrama XY, ¿sí? Donde aquí tenemos todos los valores de X y Y en esta curva. Este es el equilibrio líquido-vapor. Por regla general, cuando ponemos un equilibrio líquido-vapor, agregamos una línea de 45 grados, ¿sí? Esa se agrega en automático. Esta línea de 45 grados es cuando los valores de Y son igual a los valores de X. Ahorita lo vemos, ¿sí? Entonces, estuve hablando hace un rato sobre los diagramas temperatura contra composición. Por este lado tenemos el punto de burbuja o el punto que hierve la sustancia, que es la línea azul. Aquí está. Con la ley de Rolle calculamos esta línea que está aquí. Y con la ley de Dalton calculamos esta de acá, la de punto de Rocío. Aquí está. ¿Sale? Y bueno, entre cada de estos puntos, aquí en estas líneas es donde se lleva a cabo el equilibrio líquido-vapor. Vamos a ver más adelante para qué me sirve este diagrama y vamos a ver más adelante para qué me sirve este otro diagrama. Entonces, diagrama XY y diagrama temperatura versus composición. ¿Sale? Aquí está. Ok, hablemos entonces de los diagramas de punto de ebullición y gráficas XY. Entonces tenemos que con frecuencia las relaciones de equilibrio líquido-vapor de una mezcla binaria entre un reactivo A y B se expresan en forma de un diagrama de puntos de ebullición como el que se muestra en la figura. ¿Sí? Ahí está. Entonces, para el sistema de benceno-tolueno, que es el más común que manejamos, pues bueno, tenemos una gráfica de este tipo, siempre y cuando la presión sea aproximadamente de una atmósfera, ¿sale? Y así es como se ve un diagrama benceno-tolueno, es la línea que está en azul, y como les decía yo, en automático se pone una línea de 45 grados. Vamos a ver más adelante para qué se usa esta línea de 45 grados. De momento, nos interesa poder hacer estos diagramas, ¿sí? Bueno. Ahí vamos con eso. Tenemos los diagramas de temperatura versus concentración, lo que les decía un rato. Me dice, la línea superior de vapor es la línea del punto de rocío, esta que está aquí, y la línea de parte de abajo pues, es la línea del punto de ebullición, del punto burbuja. Ahí está, ¿sale? Y entonces les decía yo que el equilibrio se encuentra exactamente entre estos puntos. Ahí está. ¿Se pueden graficar? Claro que se pueden graficar. Ahí está, ¿no? Todo esto que están viendo ustedes aquí es un tema que ustedes vieron en la materia de termodinámica química. Es un tema que viene bien especial, casi de los últimos temas, que dice que equilibrio de fase, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ya tenemos todo esto. Todos estos ejemplos son algunos que se llegan a tratar y a manejar en la parte de la materia de termodinámica química, ¿no? Entonces, en algún ejemplo te ponían algo así, ¿no? Uso de la ley de Rolle y Dalton para un diagrama de puntos de ebullición. Ok. Me dice que calcule las composiciones del vapor y del líquido. ¿Qué quiere decir ahí? Me pide calcular las composiciones Y y X. Vapor es Y líquido es X. En equilibrio para benceno-tolueno, usando las presiones de vapor de la tabla 1, esta que está aquí es la tabla 1, a una atmósfera, 101.32 y fracción, ¿sí? Esa es una atmósfera.
Y entonces me da temperaturas en Kelvin, y me da temperaturas en grados Celsius, me da presiones, afortunadamente aquí para benceno y para tolueno, en kilopascales y milímetros de mercurio. Si nosotros no tuviéramos estos valores de presión, no podríamos calcular los valores de X y Y, ¿sí? Pero si el problema me da los valores de A, B y C de la ecuación de Antoine, entonces yo podría calcular las presiones para cada uno de estos componentes, ¿sí? Entonces es algo que se vio o se debió haber visto en termodinámica química. La ecuación de Antoine, la ley de Rolle y la ley de Dalton para hacer este tipo de diagramas. Entonces yo quiero asumir que ya los vieron y que ya lo saben utilizar, ¿vale? Entonces, el problema me da esto. Afortunadamente no me da la ley de Antoine, simplemente me da las presiones de benceno y tolueno y me pide calcular los valores de X y Y. Y bueno, pues primeramente lo que tenemos que hacer, aquí yo le puse despejar, bla, 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 pero ya sabemos que si yo anoté y fui anotando mi formulario, como me lo fue diciendo el profesor para la siguiente clase, yo sé que XA es igual a la presión menos la presión en B entre la presión en A menos la presión en B. Eso sería para calcular X. Y por lo tanto, para calcular la fracción de vapor, pues usamos la ecuación de Antoine, que es esta que tenemos. Y entonces de la tabla me dice que a 95 grados, bueno, 95 grados, ¿dónde están? Por acá. Entonces podemos usarla en kilopascales o en milímetros de mercurio, eso es como ustedes quieran. Al final tienen que ser todos con con la misma unidad, en kilopascales o en milímetros de mercurio. Pues en este caso la están tomando en kilopascales, nada te impide tomarla en milímetros de mercurio. En este caso están tomando que la presión en A, en este que está aquí, va a 155.7 y para B van a ser 63.3 kilopascales, ¿sale? Entonces tenemos para el benceno y para el tolueno. ¿Dónde vemos esto? Bueno, 95, vamos acá, a 95 grados, aquí está, tenemos 157.7 y 63.3, o en caso contrario, 1168 y 475. Ahí tenemos A y B para las presiones. Entonces, usando la ecuación de Rolle, pues aquí hacemos lo mismo, simplemente despejamos cada una de ellas, reemplazo el valor de P y de, perdón, PA y PB en cada una de ellas y hago todo este relajo. Es muy tedioso, es muy tardado. Si tú te vas directamente a la ecuación de X es igual a la presión, yo pongo la presión aquí, ya saben, kilopascales, en este caso sería 101.32 menos la presión en B es 63.3 dividido entre 155.7 menos 63.3, me va a dar lo mismo, 0.411, y me evito todo este relajo. Nosotros lo hacíamos así cuando estábamos en el salón de clases, pues para perder tiempo, ¿no? En este caso, tenemos ya la ecuación y lo que hacemos es hacerlo ya directamente con la ecuación que les acabo de dar. Y bueno, con eso yo calculo XA para el punto a 95 grados. Claro, hay que calcular XA para cada uno de esos puntos y también hay que calcular Y para cada uno de esos puntos, ¿sale? Eso para 95 y hacemos lo mismo para la parte del vapor. Ahora simplemente este valor ya lo obtuve del cálculo anterior, ¿sí? Este valor es 0.411, ya lo tengo ahí. Entonces la presión en A era 155.7 por 0.411 entre la presión total del sistema, que es 101.32. Y me da este valor, ¿sí? Este lo calculé, pero realmente no necesito calcularlo. El que me interesa es este del componente más volátil, ¿sí? Este de aquí no me interesa, a menos que yo te dijera que lo calculé. Si no, no me interesa, ¿sale? Dice, en la figura se muestra un método muy común para graficar los datos de equilibrio, donde se traza la curva Y en función de XA para sistemas benceno-tolueno. Se incluye la línea de 45 grados para mostrar que Y es más rico en el componente A que el que XA, ¿no? Pero bueno. Aquí es como se vería ese diagrama, así es como lo vemos, así es como quedaría el benceno tolueno, ya lo habíamos visto, y ahí está la línea de 45 grados, no se espanten, ahorita lo vamos a ver en el Excel, lo pueden ustedes hacer a mano también, no hay ningún problema, pero vamos a ver en Excel cómo se llegó a este diagrama, ahorita lo vemos, ¿sale? Pero déjenme hablar un poquito más para que ya no estemos brincando entre la diapositiva y la parte en Excel, sino que vamos a ir relativamente a esta parte. Viene un concepto más importante a la parte de destilación, que es la volatilidad relativa, ¿sí? ¿Qué cosa es la volatilidad relativa? Bueno, es la relación entre la concentración de A en el vapor y la concentración de A en el líquido.
dividida entre la relación de la concentración en B en el vapor y la concentración de B en el líquido. Entonces, la volatilidad va a ser igual a esta que está aquí, YA entre XA y YB entre XB. Entonces, esto a su vez va a ser igual a YA entre XA. Y recordando que esta, dijimos, despejando de la ecuación de YA más YB es igual a 1, pues despejo esta y esto va a ser igual a 1 menos YA. Lo mismo para XB va a ser 1 menos XA. Entonces, aplicando la regla del sándwich en estas fracciones, pues llegamos a que YA multiplicado por 1 menos XA y XA que multiplica 1 menos YA. Y aquí tendríamos la volatilidad relativa en una de sus expresiones. Vamos a ver qué es lo que sigue. Dice, el valor de alfa o de la volatilidad generalmente cambiará al variar XA de 0 a 0.1 y si el valor de la parte de vapor es igual a del líquido, pues bueno, ahí va a cambiar la volatilidad. Entonces, excepto en XA igual a 0 o XA igual a 1, entonces ahí no va a cambiar. Sabemos que si la volatilidad es mayor a 1, la separación de esas sustancias que queremos separar en la columna de destilación va a ser posible, siempre que sea mayor a 1, 1.5, 2 y de ahí hasta el infinito. Pero si la volatilidad es menor a 1, no es posible realizar esa separación que estamos buscando, ¿vale? Entonces, cuando más arriba de la unidad esté alfa o la volatilidad, mayor será el grado de separación, ¿sí? Es una separación muy exitosa donde la volatilidad es la volatilidad relativa de A con respecto a B. Aquí no es necesario poner esto en los cálculos, simplemente con que pongamos alfa, hacemos referencia a la volatilidad, ¿sí? Entonces, si el sistema obedece la ley de Rolle, como sucede en el caso benceno-tolueno, pues tenemos que YA es igual a la presión en A por X entre la presión total, y lo mismo para el caso de B, aunque esta yo la voy a descartar porque no la ocupo. Solamente ocupo esta de aquí, que es la ley de Dalton. Y bueno, sustituyendo en la ecuación, regresando a lo que vimos anteriormente, ya entre XA y YB entre XB, pues esta sabíamos que por definición esta es igual a esta que tenemos aquí, por la ecuación de la ley de Dalton. XA queda igual, y lo mismo para este caso, simplemente es que si aquí era A, aquí va a ser B. Y listo, tenemos esta nueva expresión. Aplicamos la regla del sándwich, medios con medios, extremos con extremos, y nos queda esta expresión. Volvemos a aplicar la regla del sándwich acá, y nos va a quedar esta expresión. Y ahora vemos algo muy particular. Esta con esta se cancelan, luego esta con esta se cancelan y esta con esta se cancelan. Lo cual quiere decir que yo puedo conocer la volatilidad de cada uno de los puntos conociendo la presión parcial en A y la presión parcial en B. Y entonces con esta ecuación o alfa es igual a la presión en A entre la presión en B, yo puedo conocer la volatilidad en cada de esos puntos. Siempre y cuando sea mayor a 1, es posible la separación de esos dos sistemas, ¿vale? Y entonces aquí tenemos unas ecuaciones adicionales que vienen a partir de esta. Yo puedo conocer la fracción de vapor con esta ecuación. Conociendo alfa, yo puedo conocer la fracción de vapor. Y sería alfa por XA dividido entre 1 más alfa menos 1 por XA. Y también puedo conocer la fracción líquida si conozco alfa y conozco Y. Entonces, XA va a ser igual a Y que divide alfa menos 1 por Y. ¿Sale? Ahí con esas dos ecuaciones puedo conocer X y Y. Entonces, si en algún problema de los que yo tenga en mi tarea, me dan un valor de alfa, que me digan alfa vale 2.5, entonces yo podría suponer valores de X y con esos valores supuestos de X yo podría conocer los valores de Y. Recordando que tanto los valores de X como los valores de Y van de 0 a 1. Siempre van a ir de 0 a 1. No puede ser de 0 a 2, de 0 a 3, no. Van de 0 a 1. Este va de 0 a 1 y este va de 0 a 1. Si me dan un valor de alfa, por ejemplo, alfa 2.5, lo que yo puedo hacer es suponer valores de XA primero para poder calcular los valores de Y. ¿Y qué voy a hacer? Voy a suponer el primer punto va a ser 0. El segundo puede ser 1, 2, bueno, perdón, debe ser 0. El siguiente es 0.1, el siguiente 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 0.9 y finalmente el último debería ser 1. Y ya con eso puedo calcular los otros. Ahora, si yo supongo valores de Y para poder calcular alfa, también tendría que ser el mismo caso, de 0 a 1, y ya con la ecuación, pues aquí pongo el valor de Y que supuse en cada uno de los casos y resuelvo. Pero vamos a ver unos ejemplos más adelante. La que va al formulario es que esta es igual a esta, y estas importantísimas van a ir
al formulario también, tanto para Y como para X. Ahí está. Estas dos para el formulario. No se preocupen ahorita de copiar. No sé si ya le subí la diapositiva y si no se la subo terminando la clase. Pero esta al formulario y esta de aquí al formulario. Esta también directamente al formulario. No pongan alfa a b, simplemente pongan alfa es igual a esta parte. Y listo. Y tenemos otro ejemplo. Dice, las tensiones de vapor del hexano y del octano son las siguientes. Si las mezclas de estos componentes cumplen la R de hoy, determínese los datos de equilibrio. Cuando me dice datos de equilibrio se refiere a X y Y. Para este sistema, a la presión de una atmósfera, calculados directamente a partir de las presiones de vapor. Y ahorita, pues lo que vamos a hacer ahora es ver todo esto, pues, en una hoja de Excel. Para, primeramente, el primer problema que teníamos nosotros, que era pues el del benceno de tolueno, que me daba temperaturas, tanto en kelvins como en los datos, perdón, del benceno y del tolueno en kilopascales y milímetros de mercurio. Entonces ya podemos conocer la volatilidad. ¿Cuál era la ecuación de la volatilidad? Entonces, aquí primeramente, estos dos, yo tengo que saber de estos dos cuál es el componente más volátil. Aquí el problema nunca me dijo cuál de los dos es el componente más volátil. Lo que yo les decía, yo no les impido nada que abras una hoja del Google y le pongas benceno, en este caso, ¿no? Benceno, esta benceno, y la famosa Wikipedia siempre más reparo. Me dice punto de ebullición 80.1, ok. Y ahora voy a buscar el tolueno. Y lo escribí mal. Bien. Entonces buscamos el tolueno y vemos que el punto de ebullición es 110.6 grados. Entonces, ¿cuál de los dos tiene el componente más volátil? ¿O cuál es más volátil? Benceno. El benceno. Entonces, como este tiene el punto de ebullición más bajo, es el componente más volátil. De estos dos, el más volátil es el benceno. Entonces, la presión en A va a hacer referencia al benceno. Y entonces podríamos poner aquí que si lo quieren ver así por falta de práctica, este es el componente A y este de aquí es el componente B. ¿Sí? Y así ya no nos perdemos en nada. Y ahora sí, me pide calcular la volatilidad del sistema en esta parte, o sea, en estos valores a 80.1 grados Celsius. Aquí lo vemos y aquí lo vemos. Afortunadamente, aquí tenemos que este es 80 y 106, lo que acabamos de ver en San Google, ¿no? Pero aquí no sabemos de primera instancia si se trata de este como el más volátil o se trata de este. Por eso es que usamos aquí la referencia y vemos que la referencia me dice que el benceno es el punto de ebullición más bajo. Entonces, como este es 80 grados, este es el componente A y este es el componente B. Yo lo voy a manejar ahorita con milímetros de mercurio. Entonces me dijeron que la volatilidad es la presión de A entre la presión de B. Ahí está, presión de A entre presión de B. Esa es la volatilidad. Y es correcto, ¿por qué? Porque estoy dividiendo entre cero. Entonces prácticamente el primero debería ser cero. Y lo ponemos manualmente. Vamos a ver qué pasa en el segundo. En el segundo me dice que es la presión de A entre la presión de B. Mira, 2.54. ¿Es posible o no es posible la separación en ese punto? Sí. Sí es posible, ¿no? Entonces aquí tenemos 2.54, lo voy a borrar y ahora vamos a tomarlo en kilopascales. Esto va a ser igual a la presión en A entre la presión en B, que sería en este caso. Y tenemos 2.541304, lo mismo que me dio con milímetros de mercurio. Entonces, en este caso, puedes trabajar con cualquiera de ellos, si es que viene así en tu examen, o venía así en tu examen. Si solamente viene en milímetros de mercurio, déjalo todo en milímetros de mercurio. A mí me gusta más trabajar en milímetros de mercurio que en kilopascales. Entonces, vamos a trabajar aquí, bueno, desde arriba. Voy a poner aquí, suprimir, voy a poner igual, y tenemos la presión en A entre la presión en B. Y listo. Nada más, aquí en Excel nos ayuda bastante porque todo esto lo tendría yo que hacer a mano en el salón de clases. Como estoy manejando una hoja de Excel, lo único que hago es arrastrar. Y listo. Yo sé que este de entrada va a ser 0, lo pongo manualmente para que no me diga error matemático. Ahí está. Y simplemente ajusto mi tablita y listo. Ya veo que todos a partir del 0, el 0, pues como es 0, ahí no pasa nada, va a ser 0, no hay ningún problema. Entonces aquí veo que a partir de este dato sí es posible porque cada uno de estos valores es mayor a 2. Y como es mayor a 2, yo puedo entonces decir que sí es posible la separación entre benceno y tolueno. Y hasta ahí todo bien.
Ahora, me pide calcular la fracción líquida. ¿Cómo era la ecuación de la fracción líquida? Primeramente me decía que la presión total del sistema, eso me decía mi ecuación. Ahorita regreso, si no se acuerdan. Yo ya me la sé de memoria, pero ustedes no tanto. A ver. Entonces, presión total del sistema, dijimos que si no se nos dice nada, la presión total del sistema son una atmósfera, y una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. No, es la presión total del sistema menos la presión en B. Ahí está. Dividido entre la presión en A, que es este que está aquí, menos la presión en B de ese punto que tenemos ahí. ¿Sale? Entonces, como va a ser lo mismo para todo lado y la presión total del sistema es la misma, vamos a dejar fija solamente la presión total del sistema. Entonces, damos Enter y como Excel es bien compa, pues ya nada más arrastramos. Si no, tendríamos que hacer cada uno de esos cálculos a mano. Y ahí está. Les dije que siempre X va de 0 a 1 o de 1 a 0. No importa. Aquí el orden no importa. Entonces, en este caso nos salió que de 1 a 0, pero también puede salir de 0 a 1. No hay ningún problema. Entonces, mientras todo eso se cumpla, está bien. Si hice un dato mal o un cálculo mal, como lo hice hace un rato, pues nos vamos a dar cuenta que aquí fue mayor a 1. Entonces, quiere decir que algo está mal, algo estoy haciendo mal. Entonces, corregimos y ahora sí vemos que va de 1 a 0 en este caso. Y ya tenemos esta fracción líquida con la ecuación de la ecuación de Dalton. Esta de aquí. Ya no tuve que hacer todo ese desmadre que vieron que hice ahí en la diapositiva, que aquí sustituyo, luego desplazo, no. Directamente a esta ecuación, y con esa ecuación yo ya la armé. Con esta ecuación yo puedo calcular la fracción líquida en cada uno de esos puntos. Y listo. Ahora, vamos hacia la parte de la fracción de vapor. Yo necesito conocer la fracción de vapor. En este caso también tendría que ir de 1 a 0, porque como va esta, tiene que ser más o menos el mismo orden. Los valores no van a ser iguales, pero sí va a ir de 1 a 0 en este caso. Entonces, recordando cuál era la ecuación de Dalton, voy a brincarme a la ecuación de Dalton, la que está aquí. Y ahora yo sé que la ecuación de Dalton es esta que está aquí. Voy a omitir esta de acá y voy a decir que esta es igual a esta de acá. Y entonces vamos a decir que Y va a ser igual ¿a qué? Ah, bueno, veo mi ecuación, que es la presión en A por XA. Ah, ok, la presión de A por XA. La presión de A, en este caso, como la estoy usando en milímetros de mercurio, tiene que ser esta de aquí. La presión de A, ya está. Luego, ¿qué? Ah, esa va multiplicada por XA. ¿Y cuál era XA? Ah, bueno, entonces, esa multiplicada por X. Esta es XA, es X. Ahí está. Bien, voy a poner esto entre paréntesis, porque eso está dividido entre la presión total del sistema. ¿Cuánto era la presión total del sistema? Pues bueno, 760 milímetros de mercurio. Aquí no voy a poner paréntesis porque es un solo valor, pero la voy a mantener fija, al F4 en este caso. Ahí está. Listo, miren, ahí tengo el valor de Y. Dijimos presión en A, que es esta de acá, por XA, que es esta que está aquí, dividida entre la presión total del sistema, que es esta que está acá. Y listo, damos Enter. Y lo mismo vamos a hacer para cada uno de estos datos. Si lo hiciéramos a mano, pues tendría que hacer el cálculo uno por uno. Y está, lo que les dije, iba a ir de 1 a 0, porque es lo mismo que iba acá, de 0 a 1. Si aquí va de 0 a 1, aquí también va a ir de 0 a 1. Si va de 1 a 0, aquí también va a ir de 1 a 0. Ahora, lo que hace falta, ya conozco la fracción de la mezcla benceno-tolueno, y siempre trabajamos con el componente más volátil. Se dieron cuenta que en ningún momento calculé XB y YB. No me interesan, porque para este caso solamente trabajo con el componente más volátil. Y esas fracciones de X y Y hacen referencia a la mezcla benceno-tolueno. Entonces, ¿qué seguirá? ¿Qué sigue después de esto? Ya tengo valores de X y Y. ¿Qué falta? Es primero hacer el diagrama XY, ¿no? Entonces, para hacer el diagrama XY, simplemente es graficar esta contra esta. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es insertar una gráfica. Una gráfica, insertamos, vamos a ponerle una de este tipo. ¿Sí? Ahí está. Y lo que voy a hacer aquí, ahorita la mejoramos y todo lo que ustedes quieran, voy a seleccionar datos y primero voy a agregar aquí valores de X. Le pueden poner un nombre aquí, fracción líquida de la composición, por ejemplo, ¿no? Yo ahorita no le voy a poner nombre. Los valores de X son estos que están aquí, listo. Los valores de Y, lógicamente, van a ser los de Y. Y ya está. Ay, perdón. Los valores de Y son estos que están acá. Y le voy a dar aquí, aceptar. ¿Sale? Bien, ahora me decía su compañero, ya que tengo esta curva de equilibrio, esta es la curva de equilibrio, me decía su compañero, profe, hay que meter la línea de 45 grados. Ah, ¿cómo meto la línea de 45 grados? Lo voy a decir agregar. Y aquí le quieres poner nombre, le pongo 45 grados. Y voy a decir, yo les dije hace un rato,
La línea de 45 grados es cuando y es igual a x. Entonces voy a tomar para x los valores de x. Y para y voy a tomar otra vez los valores de x, porque en este caso y es igual a x. Y listo. Ahí está mi línea de 45 grados, perdón. O sea, la línea de 45 grados es x versus x. ¿Vale? Aquí está, entonces ahora mi diagrama de equilibrio que vamos a estar ocupando más adelante. Ahora lo que voy a hacer es ajustar mi gráfica. Siempre tengan eso en cuenta, ¿no? Título del eje, en este caso son los valores de y aquí son los valores de x. Listo. Voy a ajustar mi gráfica siempre para que se vea bien y eso se los voy a pedir siempre. Siempre va de 0 a 1, entonces voy a quedarme aquí con 1, no con 0.2. Aquí le voy a dar el intervalo de 1, ¿sale? Así lo voy a dejar como está. Y bueno, del otro lado igual. Aquí voy a poner que sea 1. Aquí voy a tomar también intervalos de 1. Y listo, ya está. Ahora, profe, aquí se ve bien gacho. Sí, tienen razón. Vamos a cambiar el tamaño. Para cambiar el tamaño, una vez que seleccionaron estos de acá, solamente dan clic acá para que aparezca aquí tamaño. Ponen el tamaño y siempre voy a querer sus gráficas en tamaño de 15 por 15. Y para que estén cuadraditos y se pueda ver mejor. Listo. Ahí tengo ya mi gráfica ajustada. Y ya la tenemos acá, de 0.1. Aunque me gusta a mí más cuando se trata de este tipo de trabajos, por algunas situaciones a veces es importante. Yo la manejo en espacios de 0.5. Aquí ya se pueden ver sin ningún problema, porque a veces tenemos que tomar datos directamente de la gráfica y no se muestran bien. Pues aquí está. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica, ya la tenemos bien hecha, bien padre, y esta es el diagrama X versus Y, ¿sale? La curva de equilibrio es esa que está acá. Y esta es la misma que estábamos viendo en nuestra presentación. Decíamos, aquí está la gráfica que está aquí, solamente que no la grafiqué con estos puntitos. Si yo grafico con estos puntitos, no me gusta porque se ve media fea, pero nada les impide graficar en ese estilo. Ahora, por ejemplo, si quieren graficar o cambiar una gráfica, en cierto momento le dan clic acá, le dan clic derecho y dice cambiar tipo de gráfico. Ahí está. Entonces la serie 1, si yo la quiero cambiar por la que tiene los puntitos, ahí está. Y le digo aceptar. Pero no me gusta porque estos puntitos yo no los ocupo para nada, no son de referencia para mí. Pues simplemente doy clic derecho, aquí, en la gráfica, cambiar tipo de gráfico. Por eso es importante ponerle nombre, porque luego no sabemos qué línea es cuál. Ustedes les ponen el libro, aquí le pueden poner en la serie 1, línea de equilibrio, y con eso. ¿Vale? Entonces voy a graficar con esta y aceptar. Listo. Hasta aquí podrían dejar su tabla para la primera parte del curso, de lo que les estoy pidiendo acá, de lo que nos estaba pidiendo, es esta parte de aquí. A mí me gusta luego poner unos efectos, pero ya eso es cuestión de cada uno de ustedes para mis gráficas. Me gusta a mí pero por ejemplo aquí tenemos el problema con es que no se alcanza a ver la línea. Si no se alcanza a ver la línea, le damos un clic aquí y le damos contorno. Y en contorno ya le puedo poner un color más fuerte o un color más bajo, dependiendo los gustos de cada quien, ¿no? Pero que sean colores aceptables y que se puedan ver. Y ahí te vas aquí, le da doble clic aquí a los números y te da las opciones del eje. Le dices primero que vaya de 0 a 1, dice de 0 a 1. Y después dice unidades principales, yo le puse 0.5, aquí 0.05, perdón. Pero nada te impide ponerle 0.1, no pasa nada, ¿sí? Aquí nada más donde dice unidades principales, aquí le puse yo 0.5, o sea, la mitad de 1. Ahí está. Y así es como puedes verlo. Lo puedes poner de 0.1, 0.2, 0.3, no hay ningún problema. Solo que a veces es necesario ver los cuadritos más pequeñitos, pero solo a veces, en este caso no. Otra de las cosas, mira, voy a volver al formato estándar de la gráfica, que es este que está aquí. Si no quieres poner un diseño, porque el que yo puse tiene líneas como hacia abajo, lo que haces es, aquí, te vas a donde dice agregar elemento de gráfico. Aquí en esa misma, agregar elemento de gráfico. Te vas donde dice líneas de cuadrícula. Si te das cuenta, solamente están seleccionadas dos. Lo que haces es seleccionar esta de abajo, luego otra vez, le das acá líneas y seleccionar la otra. Y entonces ahora tú puedes ver esos cuadritos mucho más a detalle. ¿Sí? Mira, aquí puedes ver cada uno de esos cuadritos. Si necesitas tomar un valor directamente de acá, pues ya lo puedes leer o aproximar. Por ejemplo, aquí es 0.2, entonces cada una de estas rayas vale 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cada una de estas rayitas vale 0.01. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 3. Y luego 35 y así nos vamos. Así es como puedes también, en dado caso que tengas que ver a detalle algún dato. ¿Sí?
O la otra, si nada más te quieres poner cremas como tu profe, pues ya pones alguna de estas. Te digo, ahí está. Esas son líneas que van hacia abajo, es un formato. Pero como ves, casi no se nota. Si quieres usar este formato, solamente le das clic acá a la línea, luego le das clic y le dices contorno. Y en contorno ya le pones un color más claro. Ahí está. Aquí también le das clic sobre la línea y le das contorno. Ya le pones otro color que se vea más claro y listo, ya se ve. El chiste es que se vea bien tu gráfico. Y aquí ya vemos que va efectivamente de 0 a 1 y aquí también va de 0 a 1. Y listo. Este es mi diagrama XY. Y eso es todo lo que tengo que hacer yo en esta sección, en esta parte. Bueno, ya tengo el diagrama XY, porque a veces el problema puede venir. Calcule el diagrama XY de tal mezcla, ¿no? Ya sea que te dé los valores de temperatura y de presión, o que te dé los valores de Antoine. Luego vamos a ver uno con Antoine. Pero ahorita, simplemente este de acá. Pues ahora me falta graficar, si me pidiera el problema, calcule el diagrama temperatura versus concentración. ¿Cómo demonios grafico de temperatura contra concentración? Yo sé que los valores de X hacen referencia al punto burbuja y los valores de Y hacen referencia al punto rocío. Entonces, ¿cómo grafico esta gráfica? Bueno, voy a asumir que no lo saben y vamos a ir a insertar. Voy a insertar una gráfica de la misma forma. Ahí está, lo voy a dejar aquí así. Y entonces le voy a decir, a ver, agregar valores, o bueno, aquí seleccionar datos. Voy a decir agregar y voy a poner primero punto burbuja. Burbu, le voy a poner nada más. Ahí está. Los valores de X, ojo aquí, para el punto burbuja. Los valores de X van a ser estos que están aquí, para concentración, temperatura. Y los valores de Y, ojo aquí, los valores de Y van a ser los de la temperatura. En este caso los voy a tomar en Celsius. Aquí está, listo. Y eso me va a dar la línea de los puntos burbuja. Aceptar. Y aceptar. Ahí está. Tengo la línea de puntos burbuja. Me falta agregar la línea de los puntos de rocío. Entonces voy a dar clic derecho aquí. Voy a decir seleccionar datos. Voy a agregar y voy a ponerle ahora rocío, ¿no? Y voy a poner otra vez, ahora fíjense, para la línea de rocío. Los valores de X ahora van a ser los valores de Y. Ahí está, ¿sí? Y ahora los valores de Y van a volver a ser los de la temperatura. Ahí está, aceptar. Y entonces ya tengo mi diagrama temperatura versus composición. Ahora lo único que tengo que ver es más o menos a dónde ajusto la tabla. Por ejemplo, aquí voy a decir, a ver, está en 120, voy a decir que el mínimo sea más o menos 70. ¿Sí? 70. Dice 70 es poco, a lo mejor 75. Y ya nada más ajuste lo que ustedes quieran ajustar su tabla. Ahí está, 75. Y ahora esta de aquí la voy a arreglar de 0 a 1. Y abajo también, porque a mí me gusta trabajarlo así, ustedes pueden trabajarlo como ustedes quieran, voy a usar 0,5. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es agarrar esta tabla y cambiarle el tamaño. Ya decía, le ponen clic por fuera, aquí a lo blanco, y les da el tamaño. Entonces vamos a manejarlo. A mí me gusta manejar 15 por 15, que es el formato estándar que siempre les pido. Ahí está, ¿sale? Entonces de repente vemos, dicen, no me gusta esta parte de aquí. A ver, la puedo poner hasta como límite de 111, la podemos poner como 110. 110 y le voy a decir que no vaya de 5 en 5, que vaya en 1 en 1. Ok, se ve mucho mejor. Y ya tenemos ahora nuestro diagrama de temperatura versus concentración. Entonces, ¿qué me falta aquí? Para no confundirme, control Z, no la movió, aquí está. Voy a ponerle los valores de los ejes, ¿sí? Título del eje, aquí le voy a poner temperatura en grados Celsius. Ahí está. Ahora voy a la parte de abajo, voy a poner X, Y, porque es la concentración. Y ahí está. Tengo temperatura versus concentración. Ya está. Y aquí está mi diagramita. Miren, aquí me faltó. Aquí tiene que verse bien. Entonces voy a usar de nueva cuenta, pues 115. Ahí se ve. Yo creo que en 112 quedaría perfecto. No, ya nada más van ajustando. 112. Ahí se ve bien, para no fallar. Y ahí está. Ahí está mi gráfica de temperatura versus concentración. Puntos de rocío, X versus temperatura. Puntos de rocío, Y versus temperatura. Siempre Y va a ser la temperatura y los valores de X van a ser X y Y. ¿Vale? Y ahí están las dos gráficas. Si ustedes quisieran graficar cada uno de estos puntos, pues tendrían que graficar
este contra este, o este contra este, y se hacen un montón de ecuaciones para poder regresar a esta parte de aquí. Pero aquí les voy a mostrar una donde ya grafiqué la parte de las líneas que van entre medio. Eso no corresponde a este curso, es la verdad, bueno, ese es el ejemplo 2. El ejemplo 1, por ejemplo, para el primer punto, en este caso fueron 0.78 y la temperatura es de 85, es este punto. Luego otra vez, 0.90, que es este que está aquí, versus la temperatura, ¿sale? O sea, si lo hacemos en nuestra plantilla que estamos viendo nosotros acá, pues para el segundo punto tendríamos que proponer, la voy a mover tantito para acá para que solamente veamos esa parte. Aquí vamos a agregar 4 cuadritos. Déjenme un momentito para que me entiendan, aunque te digo, ya eso es crema, en este curso yo no los necesito. Pero bueno, supongamos que vamos a graficar este punto. Entonces, para X, voy a decir que esta es igual a este punto que está aquí, ¿sale? Luego, esta va a ser igual a la temperatura, que son 85. Ok. Luego, en la siguiente, esta va a ser igual al punto en Y, a este que está aquí. Listo. Y ahora aquí también va a ser igual a la temperatura. Este va a ser igual a este que está aquí. Y listo. Ahora lo que voy a hacer simplemente es graficarlo, ¿sí? Los voy a poner aquí en negritas, aquí este de acá, al centro, así nomás de mamón. Y le voy a decir aquí agregar datos, ¿no? Seleccionar datos, y le voy a decir agregar. No le voy a poner un nombre porque solo es demostrativo, los valores de X y los valores de... Es esta línea que está acá. Obviamente, si no te gusta ese color, clic derecho, contorno, y le ponemos otro color para que sea... Ahí está. Este de aquí es el equilibrio, y así nos podemos ir con cada uno de estos puntos, con la temperatura, graficando más, y nos va a dar el siguiente punto por acá, el siguiente punto por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y vamos a obtener todos los que tenemos en esta parte de aquí, en esta sección, estas líneas. Estos de aquí son los equilibrios líquido-vapor, es lo que está entre medio del punto burbuja y el punto rocío. Estos son los equilibrios líquido-vapor. Pero te digo, en este curso no me interesa tanto que hagas esas líneas, me interesa que conozcas solamente estos diagramas, esta línea de punto rocío, punto burbuja, y esta de punto rocío, ¿sale? Esto ya es crema nada más. Entonces, hasta ahí es todo lo que debemos de saber.